Buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren pero muy bien. Que alguno de los temas que hemos dado ya ustedes hayan accionado en algunas cosas y de verdad que hayan visto la manifestación del Dios vivo, del Dios poderoso que tenemos. De verdad vale la pena estar con el Señor, con Dios, porque fuera de Él de verdad la pasas muy difícil. Y bueno, vamos a ver el tema de ahora, de esta mañana. El tema es Jesús y el centurión 2. Y vamos a darle lectura a la misma palabra que hace 8 días. Dimos 8, 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y a aquel otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz y hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a ver cómo es que nosotros podemos ver, dice la palabra, y habíamos visto que este centurión es un centurión diferente a los que en aquellos tiempos eran, porque eran unos centuriones de mal, o sea, que hablaban mal, que maltrataban a sus siervos, que maltrataban a sus soldados, que eran centuriones que tenían 100 soldados, ¿recuerdan? A su, como a su cargo, que ellos los lideraban. Entonces, este centurión era diferente, porque este centurión sí había tenido un encuentro con Jesús y creía en Jesús, creía en Dios. Entonces decíamos que cómo es que este hombre decía: no soy digno. O sea, el ser digno es ser merecedor de algo, ser valioso. Por nosotros mismos no somos dignos. Solo a través de la sangre de Jesús tenemos esa dignidad. Solo a través de la sangre de Cristo valemos, tenemos ese valor invaluable. ¿Sí? Entonces, este centurión reconoce al Señor Jesús, su autoridad, su poder, reconoce que es Dios. ¿Sí? Reconoce que Jesús no es una persona ordinaria. Pero la mentira de Satanás, ¿cuál es? Pues estar ahí haciendo que nosotros nos sintamos incómodos, que nosotros no nos sintamos con valor, que nosotros no nos sintamos a gusto. ¿Para qué? Para amedrentarnos, para hacernos pasar cosas difíciles en nuestras vidas. Cuando nosotros abrazamos temores, ¿qué pasa? Nos paralizamos. Y entonces pasan muchas cosas que vemos al gigante y nos aplasta. Pero cuando estamos creyendo en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, que soy cabeza y no cola, que estoy arriba y no abajo, que Él me ha dado autoridad aún a mí como su hija, entonces yo puedo pelear la buena batalla y Dios me da esa salida en victoria. ¿Sale?
vamos a preguntar, ¿tienes fe de que Dios es el Dios de lo imposible? ¿Tú tienes fe? Piénsalo y para ti, medítalo. ¿Crees en Dios? ¿Tú le crees a Dios? ¿Le crees lo que dice en la palabra de Él? ¿Y confías en Dios? ¿Crees en su salvación, en que Él te da una salvación eterna? ¿Crees que Dios puede ayudarte en las situaciones tan difíciles, tan oscuras de tu vida? ¿Que Él puede hacer algo especial en esas situaciones? ¿Tú lo crees? ¿Crees en lo que dice la Biblia? Vamos a ver el punto 2. Este centurión reconocía y sabía que él estaba bajo autoridad. Dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Y la autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. Si alguien que posee poderes o facultades sobre un grupo o personas. Vamos con preguntas. ¿Eres una persona que obedece la autoridad? ¿Sabes seguir instrucciones? ¿Sabes respetar rangos mayores al tuyo? En el reino de los cielos existe la autoridad y jerarquía. ¿Cómo? ¿No que todos somos iguales? Si no, ese fue el problema que Satanás tuvo porque quería ser igual, del mismo poder, del mismo rango, de la misma autoridad que Dios. No obedeció Satanás. Así que no todos somos iguales en cuanto a autoridad y responsabilidad, porque entonces tendríamos un caos. ¿Te imaginas a tu hijo gritándote, quiero un carro, dame un carro? O diciéndole a tu jefe, tráeme un cafecito, exigiéndole. ¿Crees que eso sea posible? Y podemos verlo hoy en día, pero no es correcto. No es correcta esa posición. No es correcto que nosotros, subordinados, exijamos a las autoridades de esa manera. O que seamos jefes y nos dejemos manipular, ¿verdad? También pasa. Ser autoridad o estar en una autoridad implica una gran responsabilidad. La autoridad se creó para protección. El centurión entendía cómo funcionaba la autoridad porque solo una persona que con autoridad puede desafiar a otra persona con autoridad. No sabemos la enfermedad que tenía el siervo de el centurión, pero sí se da una idea de la enfermedad del siervo, de que hubiera tenido un padecimiento físico, de que su padecimiento no era físico. Existían doctores que podían sacarlo avante, pero él tenía un problema espiritual. Por eso es que este centurión se acercó a Jesús para pedirle sanidad por su siervo. Sabemos que Satanás aflige a la persona por medio de enfermedades, pero hay enfermedades que son resultado del pecado y de la desobediencia del hombre.
Por eso no importa cuántos tratamientos den a alguien o cuántas veces oren por alguien. Vamos a preguntas. ¿Padeces alguna enfermedad? ¿Tienes algún padecimiento espiritual como depresión, insomnio, miedos, fobias, alergias, angustias, temores, obsesiones, celos, pesadillas, etcétera? El centurión no solo fue a Jesús para pedir la sanidad de su siervo, él reconoció la autoridad en Jesús como Mesías y como Señor, como Hijo de Dios. Así que cualquier aflicción que tenía el siervo tuvo que parar, porque el atormentador corrió, se fue. ¿Alguna vez le has preguntado al Señor el porqué de tu enfermedad, si es que estás enfermo o enferma? ¿Tienes problemas con los demás en autoridad? ¿Te cuesta servir a tus superiores, sin importar que sea tu esposo, tus padres, tus hermanos, maestros, jefes, etcétera? Por lo regular, el ser humano existe la anarquía en el corazón. Vamos a orar porque de verdad que muchos hemos pecado, no somos obedientes a la primera. Hay muy pocos en obediencia. Inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, te pedimos perdón, Dios, por nuestra falta de obediencia en alguna autoridad, Dios. Te pedimos perdón, Dios, porque principalmente como mujeres casadas muchas veces faltamos al respeto a nuestros esposos, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a que podamos someternos. Sabemos que la autoridad que tú has puesto es para protegernos, pero muchas veces, Dios, nos sentimos que nos ponen el pie y por eso muchas veces no nos sometemos, Dios. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos ayude a ser obedientes, como el Señor Jesucristo fue obediente hasta la cruz del Calvario, aún, Señor, sabiendo lo que iba a pasar. Y Él sin pecado, sin mancha alguna, Dios, fue como oveja al matadero, sin problema alguno. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser obedientes. Quita de nosotros esa anarquía, Señor, esa falta de obediencia hacia ti principalmente, Dios. Ayúdanos, Señor, a someternos a nuestras autoridades sin problema alguno. Ayúdanos a respetarlos. Y toma control, Dios, de todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues recuerda que si tú quieres suscribirte, simplemente ve este tema en Lupita Ambriz, El Centurión 2. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.